Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar con lo que es cabeza y cuello. Vamos a empezar con lo que es el cráneo, ¿sí? La clase de hoy va a ser cráneo en general, ¿sí? Para después, sí, con las próximas clases ir siguiendo con los diferentes huesos del cráneo, de lo que es el macizo facial, ¿sí? Y bueno, y todos los temas que vienen con cabeza y cuello. Hoy nos vamos a dedicar al cráneo, ¿sí? Dentro de lo que es el cráneo, nosotros, acuérdense que tenemos que separar entre lo que es la base y lo que es la bóveda, ¿sí? Craneal. Y también vamos a dividir o vamos a separar después entre lo que es macizo craneal y macizo facial, ¿no? ¿Qué pasa? El límite entre calcarie, que es lo mismo que bóveda, y la base, ¿sí? Es una línea sinuosa que, bueno, une el surco nasofrontal con la protuberancia occipital externa, pasando por lo que es el arco supraorbitario, el arco cigomático, y vamos a ver una línea nucal superior. Esto lo que haría que la calcárea bóveda esté formada en la parte anterior por la escama frontal la escama, digo, del hueso frontal, ¿sí? Que sería lo que es la porción ascendente, esta que tenemos acá, ¿sí? O vertical. Y en las partes laterales estarían los parietales, la escama del temporal y atrás el hueso occipital. En la base, ¿sí? Vamos a hablar de el etmoides, el frontal, el efenoides, ¿sí? El efenoides lo vamos a ver que bueno, es un hueso muy importante en la base o piso, ¿sí? Y también el occipital, ¿sí? Vamos a ir viendo y vamos a destacar cada uno. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, miren, vamos a ir marcando acá, así diferenciamos, ¿sí? Fíjense bien, lo que es primero cráneo de macizo facial. Fíjense bien cómo uno va, ¿sí? De esta línea que yo voy a trazar. Fíjense bien acá. Bueno, vamos a seguir. ¿Ven? Lo primero es esto, ¿sí? Es decir, ahí ya tengo, por un lado, ¿sí? Lo que es el macizo facial, ¿sí? De lo que va a ser, vamos a poner por acá, lo que es el cráneo, ¿sí? Fíjense que ya podemos ver la primera diferencia. Por otro lado, vamos a trazar una línea, ¿sí? Como para que veamos qué es lo que corresponde, más o menos, chicos, no es una línea tan vertical, tan horizontal, tan recta, digamos, pero medianamente, si yo hago así, ¿sí? Podemos dividir en ese mismo cráneo lo que es la base y la bóveda, ¿sí? Le vamos a poner calcarie, ¿sí? O bóveda de lo que es, ¿sí? La base. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el cráneo con las dos divisiones y separando lo que es el cráneo de lo que es el macizo facial. Primera cosa que nosotros ya tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nosotros vimos esto, ¿sí? Que ya vimos más o menos cómo está constituido, fíjense bien, ¿no? Vamos a ponerle nombre a los huesos, así ya les queda. ¿Sí? Este es el frontal, ¿sí? Fíjense bien cómo se ve parietal, temporal, ese amarillo que se ve un poquitito ahí, ¿sí? Recuerden que es el esfenoides, atrás de todo, fíjense, el occipital. Bueno, vamos acá, miren con la mandíbula, este es el cigomático o malar. Bueno, ya acá esta es la maxila. Bueno, huesos nasios, hueso propio de la nariz.
Y bueno, ese gris, vamos a tener que sacarle una flechita, ¿sí? Porque bueno, no se alcanza a ver muy bien. Vamos a sacar así, mira, el gris y vamos a sacar el verdecito que se ve apenitas allá, ¿sí? Así le ponemos nombre. Uno es el hueso lagrimal, ¿sí? Unguis o lagrimal, ¿sí? Y después el de color verde, que ven ahí atrás, se ve apenitas, por lo menos en lo que vemos nosotros acá, se ve un poco de lo que es el etmoide, ¿sí? Son las masas laterales, ¿sí? De lo que va a ser el etmoide. Se ve muy poquitito, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos de lo que es el cráneo, sí, y el macizo facial, por lo menos una vista lateral. Muy bien. Siguiendo un poquitito ahora sí, con lo que es el cráneo, vamos a ir dividiendo lo que es, ¿sí? Tanto configuración externa como interna. Siempre que uno estudia el cráneo, me interesa la parte exocraneal, endocraneal. Chicos, lo más importante es la base, la famosa base de cráneo y en su vista endocraneal. Pero bueno, vamos a ir describiendo qué se observa, ¿sí? Yo acá les voy a ir poniendo, después lo vamos a ir marcando. ¿Qué pasa? En la cara externa del cráneo nosotros vamos a observar, por un lado, la eminencia frontal media, vamos a ver glabela, hay una sutura frontal ometópica, ¿sí? Después tengo una sutura sagital, eh, están los ovelión, ¿sí? Vamos a ver si los vemos o no, por ahí en una imagen real se observa mejor. Van a ver los agujeros parietales que están ahí al lado, ¿sí? Y después, sobre la parte lateral, ¿sí? Van a ver la tuberosidad frontal, la sutura coronal, lo que es tuberosidad parietal, la sutura lamboidea, el brecma, el lambda, que estos resultan de las fontanelas, ¿sí? Y después, bueno, se ve la fosa temporal, donde vamos a ver, ¿sí? Lo que es las líneas temporales, ¿sí? Superior, el arco cigomático, la línea temporal del frontal, es decir, vamos a ir viendo algunos accidentes interesantes, ¿sí? Es decir, vamos a ir marcando así, lo podemos ir viendo. Miren, por un lado, ¿sí? Vamos a ir sobre la línea media, ¿no? Primero, yo digo, generalmente acá se ven como unas linitas así, ¿sí? Se llama sutura metópica o glabela, ¿sí? Nosotros vamos a tener una lo que es una eminencia, ¿sí? Frontal media, las eminencias frontales laterales, ¿sí? Ya que vamos con el frontal. ¿Sí? Acá se podrían ver unos arquitos, ¿sí? Unos arcos superciliares, ¿sí? Muy bien. Fíjense, por lo menos por esta imagen, lo que vamos a observar. Después, vamos a ir poniéndole el nombrecito acá, ¿sí? ¿Ven? Era el frontal. Acá se ven los parietales. Atrás se ve el occipital. Muy bien. Fíjense, esta es nuestra sutura coronal. Se le puede decir sutura frontoparietal, ¿sí? Esta va a ser la sutura sagital, interparietal. La de atrás, ¿sí? Sería la sutura lamboidea. Esta, fíjense, se puede llamar parieto occipital. Y después vamos a encerrar unos circulitos, ¿sí? Que tiene que ver con esto lo que es el brecma, esto lo que es el lambda, ¿sí? Sería lo del lamboidea, ¿sí? Son resultados de las fontanelas, ¿no? Entonces este es el brecma, acá vamos a poner lambda, ¿sí? Que falta una L.
Y, y después lo que vamos a ver, fíjense bien acá el agujero parietal que se observa muy bien, o foramen, ¿no? En un hueso real, ahí están los ovelion, que es como un pedacito de hueso chiquitito, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar ahí. Fíjense cómo podemos describir en forma general, ¿sí? Las diferentes estructuras, ¿sí? Traten de copiarlo, ponerle nombre a cada una de estas partes. Muy bien. Eh, Otra de las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención es la base. La base es lo más importante, ¿no? No tanto en la parte externa, sino en la parte interna. Lo que pasa es que tanto en la parte externa como interna va a presentar muchos orificios. Por estos orificios pasan vasos sanguíneos, pares craneales. Entonces, una de las zonas fundamentales, por lo menos más que nada el tema de los orificios, ¿sí? ¿Qué pasa por cada uno, más allá de ubicarlo? La base uno generalmente la describe en una parte anterior-facial, en la cual uno, la verdad que debería desarticular el macizo facial para poder observar esta parte anterior. Por eso muchas veces en una confusión te ponen la base anterior, te ponen que, bueno, es la configuración externa del cráneo, ¿sí? En su cara, sobre la base, en la cara exocranial, y nos muestran, ¿sí? Esta figura que yo les voy a mostrar ahora, que es esta, ¿sí? Que en realidad lo que estoy poniendo es esto es una cara eh, exocranial o una vista exocranial de lo que es el macizo craneal y facial juntos. ¿Sí? Uno debería desarticular toda esta estructura, ¿sí? Como para poder realmente ver lo que es la cara exocranial de la base de cráneo, ¿sí? Pero bueno, cuando uno habla de cráneo en general, junto con el macizo facial, está la vista, esto es el exocráneo, ¿no? Junto con el macizo facial. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a describir nosotros? ¿Sí? En la parte anterior vamos a ver que está constituida por el etmoides, por el frontal y por el efenoides. En la zona media, ¿sí? De anterior a posterior, vamos a encontrar la espina nasal del frontal, el etmoides con lo que es su lámina horizontal, el cuerpo del efenoides, ¿sí? Y los orificios de los senos efenoidales. A ambos lados, ¿sí? Sobre la parte lateral, vamos a ver lo que es la cara orbitaria del frontal, el ala menor del efenoides, el ala mayor, la fisura orbitaria superior, el foramen rotundo oval espinoso, el proceso pterigoideo, el foramen yugular, ¿sí? Y el foramen pterigoideo. Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a volver a esto. Entonces, después veo una parte temporooccipital, ¿sí? Que en la línea media presenta la porción basilar del occipital, una fosita navicular, un tubérculo faríngeo, un foramen magno y la cresta occipital externa, ¿sí? Acuérdense que estoy por fuera. Dentro de lo que es la porción lateral, la vamos a dividir en dos partes, dos triángulos, uno anterior o temporal y otro posterior. La parte posterior está formada por los cóndilos, los conductos condilios, la escama occipital, ¿sí? Con las líneas nucales, y la parte temporal, ¿sí? Está en reconocer el tubérculo articular, la fosita mandibular, el proceso mastoideo, la escotadura mastoidea, la eminencia yuxtamastoidea, conducto carotidio, foramen yugular y lo que es la apófisis tubárica. ¿Qué pasa? Vamos a volver acá. En realidad, ven, fíjense la cantidad de accidentes que nosotros encontramos acá. Sí, bueno, está todo con número. Van a ver, sí, por un lado, todo lo que es este agujerito en la parte anterior, sí, foramen incisivo, se puede decir agujero directamente palatino anterior, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Si yo me voy, esto es lo que es paladar duro, ¿no? Por eso va a estar formado por el maxilar y lo que va a ser el palatino. De ahí es que en la parte posterior está el agujero palatino posterior o mayor y el agujero palatino
¿sí? Menor o accesorio. Después van a ver, se ven acá, ¿sí? Las coanas, esto que ven acá en el medio, que separa una coana de la otra, es el vómer, ¿sí? Y después sí ya, fíjense bien cómo esto es la parte basilar de lo que es el occipital, el foramen magno, ¿sí? Este agujero grande que estoy acá, antes se llamaba foramen o agujero occipital. Estos son los, fíjense, los cóndilos, ¿sí? Se ve acá lo que va a ser el conducto condilio, ¿sí? Hay uno anterior, otro posterior, ¿sí? Cuando lo vean, se notan por ahí mejor eh, desde la parte endocraneal, ¿sí? Pero bueno, se pueden ver los forámenes condilios, podemos ver, ¿sí? Fíjense bien lo que va a ser eh, la fosa yugular, el conducto carotidio, ¿sí? Que se observa más adelante, después, ¿sí? Fíjense cómo puedo ver el foramen oval, ¿sí? Espinoso, un poquito más adelante, ¿sí? El foramen eh, redondo mayor era antes o se le puede decir hoy en día el foramen rotundo, ¿sí? Entonces lo vamos a ir marcando, ¿sí? En una imagen real. Pero bueno, desde una parte inferior nosotros lo podemos observar también o exocraneal. Muy bien. Escúcheme bien. Entonces, ¿sí? ¿Qué tengo que ver después? Lo que es la configuración interna, lo que es el endocráneo. Fíjense bien, ¿sí? Y vamos a ir desde la línea media acá marcando. Uno ve, ¿sí? Esto que tengo acá, la crestita frontal, ¿sí? Viene una cresta y un surco. Después, todo esto que vamos a ver acá, esperen que ven, es el canal del seno sagital superior. Todas estas depresiones que tengo al lado son las fositas de Pacchioni, ¿sí? De los dos lados, chicos, ¿eh? Esto lo marcan las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Fíjense que eso es lo que sigo en la parte, la línea media, ¿no? Después voy a tener las fosas frontales, ¿sí? La sutura coronal, lo que es la fosa parietal, fíjense con la cantidad de surcos vasculares, atrás, ¿sí? Todo lo que es la cisura lamboidea, ¿sí? Y después termino en las fosas cerebrales del occipital, ¿sí? Las fosas cerebrales pertenecen a la bóveda, las fosas cerebelosas van a pertenecer a la base, ¿sí? Fíjense que bastante general lo que ustedes tienen que ver acá. Muy bien. Si yo me voy después a lo que es la base del cráneo, esto es lo más importante, ¿sí? Lo que hay que prestarle mucha atención. Fíjense que en altura, nosotros se ven como tres pisos, ¿sí? Donde por ahí se nota bastante bien. Un piso, ¿sí? Fíjense bien, el piso anterior o frontal, ¿sí? Vamos a ver después un piso medio, ¿sí? Y después se observa un piso posterior. Se le puede decir piso, se le puede decir fosas, ¿sí? La anterior es etmoido frontal, la media es fenotemporal y la posterior, ¿sí? Va a ser temporooccipital. ¿Sí? Fíjense bien cómo acá se notan las tres partes, ¿sí? De lo que es esa base, de la base de cráneo. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo qué tengo que hacer, describir cada uno. ¿Sí? Para poder describir cada uno de estos pisos, nosotros vamos a tomar en cuenta primero cómo está constituido, los límites, ¿sí? Y una vez que vimos cómo está constituido y cómo están los límites, qué accidentes presenta cada uno. Yo lo que voy a hacer es marcarles, ¿sí? Ahora cómo, por dónde pasan las divisiones de cada uno, y después lo que vamos a hacer es ir viendo, ¿sí? En cada piso todas las cosas. Muy bien. Si nosotros con la imagen que tenemos acá, fíjense cómo, ¿sí? El piso anterior va a ser este que yo voy a marcar acá. Fíjense cómo estoy siguiendo a lo que es el efenoides, ¿sí? El ala menor del efenoide, las apófisis clinoides anteriores.
¿sí? Y si uno cierra acá es donde está la porción vertical con la porción horizontal del frontal. Ahí pasaría la división, ¿ven? Y este va a ser mi piso anterior, ¿sí? Entre la porción vertical y horizontal se ve bien lo que va a ser lo que es la división anterior o el límite anterior del piso anterior. El límite posterior, ¿ven? Va por el borde posterior del ala menor del efenoide, las apófisis clinoides, ¿sí? Y ahí voy uniéndolas de un lado con el del otro por delante de los conductos ópticos y del canal óptico. ¿Qué pasa? Si me voy al piso medio, ¿sí? Vamos a seguir. El piso medio, bueno, el límite anterior, ¿sí? Sigue siendo el mismo. Y lo que voy a seguir ahora es el borde superior. Fíjense bien cómo sigo el borde superior del peñasco, ¿sí? Y después tomo como referencia, ¿sí? Bueno, de un lado y del otro, ¿no? Fíjense bien, vamos a seguir ahí. Y después lo que nosotros vamos a hacer es tomar como referencia las apófisis, ¿sí? Clinoides posteriores. ¿Ven? Son estas saliencias que vemos ahí. Entonces ahí yo ya tengo lo que es el piso medio. El piso posterior, bueno, el límite anterior es el mismo, y después lo que hago, sigo por el canal del seno lateral en busca de la protuberancia occipital interna, ¿ven? Y ahí me quedaron divididos los tres pisos. Si yo divido los tres pisos, fíjense, esto es para que vean una cosita importante, ¿eh? Ven que agarra el tubérculo pituitario, ¿sí? Miren, vamos a marcar solamente las divisiones de los pisos. Algo interesante que tiene esto es que el único hueso, ¿sí? Yo lo voy a pintar, lo vamos a hacer de negro ahora, que forma parte de los tres pisos va a ser el efenoide. Yo voy a marcar el efenoide, es decir, marcándolo, fíjense cómo ese efenoide, vamos a poner acá la parte posterior del efenoide también. Ven que el efenoide es el único que forma parte de los tres pisos. Eso es algo bastante interesante que tengo que saber, ¿sí? El efenoide es el único hueso que forma parte de los tres pisos de la base del cráneo. Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa a mí acá? Describir el tema de qué huesos constituye cada piso, ¿sí? Si ustedes se fijan, nos vamos a ir ahora, ¿no? A lo que es cada piso en particular, ¿sí? Y recuerden, límites, vamos a ver no solamente los límites, sino cómo están constituidos y accidentes, ¿no? Entonces, miren bien, piso anterior, el límite, ¿sí? Que vieron hoy. Vamos a hacerlo de abajo, así lo volvemos a repetir, no pasa nada. Yo digo, el límite anterior es la porción vertical del frontal. ¿Se acuerdan? Acá es donde se separa la porción vertical de la porción horizontal. Muy bien. Límite posterior, ¿sí? Borde posterior. ¿Ven? Del ala menor del efenoides, sigo por las apófisis clinoides hasta el tubérculo pituitario, que es ese que está ahí en el medio. ¿Ven? Y entonces ahí yo ya tengo lo que es la parte anterior. Vos me decís, bueno, pero ¿qué hueso constituyen esto? Bien, vamos a ir viéndolo. Por un lado, fíjense bien, este que yo marco acá es el etmoides. El que voy a marcar acá, ¿sí? Entre el límite y todo esto. Muy bien. ¿Quién es? El efenoides, ¿sí? Y por delante tengo el frontal. Entonces, cuando uno los ve acá, uno ve, vamos a escribirlo con negro, ¿ven? El frontal, el efenoides
Y vamos a tener acá el etmoides. ¿Sí? Ahora, ¿qué accidentes vemos nosotros? Sí, bueno, acá se ve, vamos a ir marcando algunos elementos por lo menos, ¿sí? Como para que le presten atención. Fíjense bien acá que hay un foramen ciego, ¿sí? En el medio, ahí está la apófisis o proceso Cristagalli. A ambos lados de la crista Gali, fíjense cómo está el canal olfatorio llenos de orificios, que son los orificios de la lámina cribosa del etmoides, por ahí pasa el primer par craneal, ¿sí? Después vamos a ver, bueno, hay un limbus, el jugum efenoidal, todo esto se ve en el efenoides, ¿sí? Se ven acá, fíjense bien cómo tengo, por un lado, el conducto óptico de los dos lados, ¿no? Y fíjense cómo lo que lo está uniendo acá en el medio terminará siendo el canal óptico, ¿sí? Y después, bueno, la sutura frontoefenoidal, ¿sí? Ahí entonces tenemos lo que es el piso anterior, ¿sí? Después, fíjense, copienlo. A mí me interesaría después, bueno, qué pasa por cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, una vez que uno ya tiene lo que es el piso anterior, nos vamos a ir al piso posterior, ¿sí? Como para ir viéndolo. Dentro del piso posterior, ¿sí? Bueno, vamos a ir nombrando primero lo que tenemos que marcar. El límite anterior es el mismo que el límite posterior del piso anterior, ¿no? Hacia atrás, si recuerdan el primero, íbamos a ver la lámina cuadrilátera del efenoides y el peñasco, su borde superior. Dentro de la constitución, ¿qué tengo? ¿Sí? El efenoides, ¿sí? Vamos a ver que va a estar constituido acá, aportándome tanto con el cuerpo como con el ala mayor. Después veo la cara anterosuperior del peñasco, ¿sí? Y la escamal temporal. Dentro de los accidentes que vamos a marcar la fosa pituitaria o silla turca, el canal del seno cavernoso, la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, el foramen rotundo, oval, redondo menor o espinoso. El agujero de Besalio y el nominado de Arnold son inconstantes. El de Besalio está entre el foramen rotundo y el oval, y el de Arnold entre el oval y el foramen espinoso. Son inconstantes, así que si quieren lo pueden marcar o no. Después vamos a ver el agujero rasgado anterior, hoy se le dice foramen lacerum, la fosita del ganglio de Gasser, el hiato de falopio accesorio, el orificio del conducto carotidio, ¿sí? Y después podemos ver la eminencia arcuata y el tegmen tympani, ¿sí? Techo de la caja del tímpano. Muy bien. Vamos entonces, sí, ya a marcarlo, así ya lo tenemos en cuenta. Primero, vamos a marcar los límites, ¿sí? Límite anterior, yo estoy siguiendo lo que es el borde posterior del ala menor del efenoides, apófisis clinoides, me voy a lo que era el tubérculo pituitario y vamos hacia el otro lado. Límite anterior, ¿sí? Me voy al límite posterior, vamos por el borde superior del peñasco, ¿sí? Vamos por los dos lados, así queda parejo. ¿Sí? Y después a dónde voy, acuérdense, apófisis clinoides anteriores, que es lo que es la parte cuadrilátera, ¿no? Muy bien. Y ahí yo ya entonces, ya tengo, ¿sí? Vamos a unirlo a los laterales, ya tengo lo que es el piso medio. Eh, ¿Qué vamos a ver? Si yo miro los huesos, ¿no? Dentro de los huesos que constituyen esta piso, fíjense bien, vamos a ir marcándolo, todo este hueso que se ve todo por acá, ¿ven? Todo esto es lo que es el temporal, ¿sí? Fíjense cómo el temporal tiene vamos a marcarlo acá, tiene una escama, ¿sí? Esto es lo que es el peñasco,
¿sí? Dentro de lo que vemos, por lo menos que nos va a servir para esta cara, ¿no? Y después el que nos queda ahí adelante, que marcamos hoy, vamos a marcar acá de un solo lado, chicos. Vamos a marcar todo, lo que se ve por lo menos, ¿sí? Fíjense bien que estamos marcando lo que era el efenoides. ¿Estamos? Desde ahí seguimos con el efenoides, ¿sí? Acuérdense que seguiría todo acá arriba. ¿Estamos? Lo que era el efenoides. Muy bien. ¿Qué tengo que describir? Accidentes, ¿sí? Yo voy a pintar uno, porque justo acá se ve bastante poco, pero en esta parte se estaría observando la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal, ¿sí? Justo en la imagen no se alcanza a ver ni siquiera un poquitito, pero lo vamos a dibujar igual, ¿sí? Entonces ahí yo tendría lo que es la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal. Vamos a ir marcándolo, así después se acuerdan de que lo tienen que ir marcando a estas estructuras y saber qué es. ¿Estamos? Entonces, por un lado, vamos a marcar acá, ¿sí? Hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior. Foramen rotundo, agujero redondo mayor, ¿sí? Este que tienen acá, acuérdense, oval, espinoso, redondo menor, ¿sí? Yo no sé si alcanzan a ver acá, si no se los marco de este lado, ¿sí? El hiato de Falopio y su accesorio. Vamos a tener lo que es tegmen timpani, la, bueno, fosita de lo que es el ganglio de Gasser, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Fíjense bien, el, la silla turca, ¿sí? A ambos lados de la silla turca, así como yo lo marco acá, estará el canal del seno cavernoso, ¿sí? Conducto carotidio con el foramen lacerum, lacerado, ¿sí? Fíjense que son varios los accidentes que nosotros tenemos que marcar en lo que era el piso medio, ¿sí? Ya vamos a hacer después un videito corto, ¿sí? Con todos los orificios y qué pasa por cada uno. Muy bien, ¿sí? Pero recuerden de ir marcando bien primero todos estos orificios. Muy bien, vámonos ahora a lo que es el piso posterior, ¿no? El piso posterior, ¿sí? Témpora occipital, vamos a ir nombrando, así después podemos marcar. Dentro de los límites, ¿sí? El límite adelante, lo mismo que el límite medio, el límite posterior del piso medio, ¿no? Después hacia atrás vamos a ver el canal del seno lateral hasta la protuberancia occipital externa, interna en este caso. Después nos vamos a ir dentro de la constitución a ver lo que es el canal basilar del occipital, las masas laterales del occipital y la cara posterior superior del peñasco, ¿sí? Dentro de los accidentes vamos a hablar del canal basilar, se llama clivus, si no hoy en día, el foramen magno o agujero occipital, la cresta y la protuberancia occipital interna, el orificio del conducto condilio anterior y posterior. El condilio anterior se llama foramen hipogloso hoy en día. El agujero rajado posterior o foramen yugular. El conducto auditivo interno, ese orificio. El orificio del acueducto del vestíbulo. Después lo que es la fosa subarcuata, las fosas cerebelosas y el canal del seno lateral. ¿Sí? Vamos a ir marcando un poquitito todos estos accidentes, ¿sí? Acá en la imagen. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es describir los límites, ¿sí? Seguimos por el borde superior del peñasco, ¿sí? Llego hacia donde está eh, llegué a las apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver. Claro, uno dice, sí, pero ¿cómo está constituido? El efenoide es, la verdad, que muy poquitito lo que forma parte de este canal o de esta cara, ¿sí? Es esta lámina cuadrilátera que veo acá, nada más, ¿sí? Que forma parte del piso posterior. Por eso decimos que el efenoide forma parte de los tres pisos.
Y después sí, predominantemente, esto se forma, ¿sí? Acuérdense, acá teníamos todo lo que era el peñasco, ¿sí? Claro, lo que pasa, bueno, acá estaba la escama, el temporal, ¿sí? Uy, será así. El, a mí lo que me interesa es esta parte de acá abajo, nada más lo que es la cara póstero superior del peñasco, ¿no? Y después lo que me queda ahí, ¿sí? Entre medio de todo esto, que vamos a hablar directamente de lo que era el occipital, ¿no? Todo esto de acá, occipital, ¿sí? Cor- Vamos, ahí que está cortadito. Entonces, claro, yo ya acá estoy marcando, ¿sí? Todo lo que era el occipital. Ahí tengo la constitución, ¿sí? Y ojo, porque cuando uno va al límite posterior, ¿se acuerdan? Marcamos el canal del seno lateral, ¿sí? Cerrarlo ahí, ¿sí? Y termino en esto que es la protuberancia occipital interna. ¿Estamos? ¿Qué, qué accidentes deberíamos conocer acá, ¿no? Vamos a ir marcando. Primero, esto que marcamos acá, canal basilar del occipital, se le llama clivus, ¿sí? Foramen magno, lo que es la protuberancia, lo que es la cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. Fíjense las fosas cerebelosas, ¿sí? Estas son las fosas cerebelosas del occipital, ¿sí? Las de acá arriba son las fosas cerebrales. Ojo que las fosas cerebrales es bóveda, no es base, ¿no? Después se ve el conducto condilio anterior, ¿sí? De los dos lados, ¿no? Se le puede llamar, si no, foramen hipogloso. Voy a tener este que tenemos acá, que es el foramen yugular, ¿sí? Fíjense el conducto auditivo interno, el orificio del conducto auditivo interno, y el otro es el foramen del vestíbulo, ¿sí? Como para tener la diferencia entre uno y otro. Bueno, acá estaría lo que es la fosa subarcuata, ¿sí? Si vamos a describir. Pero bueno, los orificios, el foramen magno, lo que es el foramen hipogloso o conducto condilio anterior, el foramen yugular y el del conducto auditivo interno van a ser importantes, ¿sí? Eso lo vamos a tener que saber muy bien. Muy bien, marquen, acuérdense marcar bien las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Por las dudas. Una vez que uno ya describe lo que es la cara endocranial, ¿sí? Lo que yo les decía, después yo acá les dejo para que vayan marcando los accidentes, ¿sí? Fíjense para que comparen una imagen bien en colores, como para que sea más fácil, y algo un poquito más acercándose a lo real, ¿sí? Para que, bueno, puedan describir los accidentes que nosotros miramos. ¿Qué pasa? Cuando uno habló de el bregma, el lambda, ¿sí? Hay que recordar que el cráneo, ¿sí? Durante el desarrollo, acuérdense que se forman, hay fontanelas, ¿sí? Las fontanelas son esos sitios, ¿sí? Que en un momento eran una membrana, ¿sí? Formada por un mesénquima conectivo vascular, ¿sí? Que después, como los huesos del cráneo, ¿sí? Tienen una osificación intramembranosa, se formaron esos focos de osificación y después se fueron formando los huesos y cada vez sí que iba reemplazando esa membranita eh, por lo que va a ser el hueso. Y entonces cuando se terminan de osificar con todo, digamos, todos los huesos del cráneo y termina siendo como una caja rígida, lo que hacen es formarse la sutura. ¿Sí? Entonces es importante conocer que son seis las fontanelas, ¿sí? Las fontanelas, vamos a marcarlas, pero una es la fontanela brecmática. Esta queda después entre lo que va a formar el brecma. Esta queda entre la sutura coronal y la sagital. Es impar. Lo que es la fontanela lamboidea, esta queda entre lo que es la sutura sagital y la lamboidea, ¿sí?
muy bien, también es impar. Y después aparecen dos que son laterales, ¿sí? Que son el fontanela térica y fontanela astérica. Estas son laterales y se encuentran a ambos lados, ¿sí? Cada una se osifica a diferentes edades. Por ejemplo, la fontanela bregmática, que es cuando ustedes escuchan que una mamá dice que, bueno, que el bebé no se golpee la cabecita, toque, tiene una membranita, ¿sí? Esta generalmente es casi imperceptible al año, pero realmente su osificación culmina a los 2 años, ¿sí? Generalmente la de los laterales estamos entre los 8 meses, más o menos, ¿sí? 6, 8 meses, la lamboidea entre los 8 meses también, entonces esto hay que prestarle atención, ¿sí? Por eso la fragilidad, ¿no? Del cráneo en los chicos, ¿estamos? Acuérdense que estos son los puntos, ¿sí? Donde el desarrollo del cráneo, ¿sí? Sus huesos tienen una osificación intramembranosa y bueno, ¿dónde encontraríamos esas membranas o ese mesénquima conectivo vascular? Bien, acá vamos a culminar con lo que es cráneo en general, ¿sí? En la próxima clase, pues lo que vamos a hacer es ir describiendo, ¿sí? Hueso por hueso, lo que es el frontal, el parietal, el occipital, ¿sí? Como para tener una noción un poquito más en detalle, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.